Hare Krishna, nos encontramos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta. Hoy día domingo, en el Sadhana Online, siempre tenemos clases especiales y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Dwarka Das Prabhu, que él es, entre otras muchas cosas, el presidente del Templo de Barcelona y también es profesor del instituto, bueno, de hecho vicepresidente del Instituto de Estudios Bhaktivedanta. Y hoy pues nos va a dar él una clase muy especial que trata de algo como muy contemporáneo y se va a amparar en el Shastra, como no podría ser de otra manera. Él va, bueno, va a ampararse en el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 16.238 y el tema de hoy em, bueno, digamos, él va a utilizar el principio Yukta Vairagya y nos va a hablar acerca de la inteligencia artificial. Los beneficios que podemos obtener en el servicio devocional con la inteligencia artificial y también los peligros. De todo esto nos va a tratar y bueno, pues ya le dejamos el espacio. Ya, pues cuando usted quiera, Prabhu, o tú quieras. ¿Tú vas a compartir la pantalla del Chaitanya Charitamrita? Sí, Ok, sí. así la leemos todos. Un momentito, que tengo que buscarlo. Aquí. Por alguna razón se me ha cerrado. Bueno, lo voy a volver a abrir, porque se me Mientras ha podemos cerrado. ir cantando la invocación al Chaitanya Vale. Charitamrita que siempre hacemos antes de la clase. Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Entonces vamos a leer del Madhya Lila, el capítulo 16, el texto 238. Dice, Markata Vairagya Nakara Loka Dekana Yata Yogya Vishaya Bunja Anashaktahana. No debes hacer de ti un devoto de exhibición ni un falso renunciante. Por ahora disfruta del mundo material de un modo de un modo adecuado y no te apegues a él. Entonces, en el significado, Srila Prabhupada va a decir, en este verso es muy importante la palabra Markata Vairagya, que se refiere a la falsa renunciación. A ver si puedo mover esto. En su comentario de esta palabra, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur señala que los monos manifiestan una renuncia externa al negarse a vestir y al vivir desnudos en el bosque. De esa manera se consideran renunciantes, pero en realidad se encuentran muy ocupados en la complacencia de los sentidos con decenas de monas. Esa clase de renuncia se llama Markata Vairagya, la renuncia del mono. No se puede renunciar verdaderamente a menos que se desarrolle repulsión por las actividades materiales y se las considere un obstáculo para el avance espiritual. La renuncia no debe ser falgu, temporal, sino que debe mantenerse durante toda la vida. La renunciación temporal, la renunciación del mono, es como la que se siente al visitar un crematorio.
A veces la persona que lleva un cadáver al crematorio piensa que el cuerpo va a tener este final. ¿Por qué trabajo día y noche y con tanto esfuerzo? Esos sentimientos surgen de modo natural en la mente de todo el que visita un GAT o crematorio. Sin embargo, un GAT crematorio. Sin embargo, nada más regresar del crematorio, esa misma persona vuelve a ocuparse en actividades materiales en busca del placer de los sentidos. Eso se llama smsana vairagya o markata vairagya. Para ofrecer servicio al Señor podemos aceptar aquello que sea necesario. Viviendo de ese modo podemos alcanzar la verdadera renuncia. El Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.108 dice: "Yavatasyat Yavatasyat svanirvaha kuryatrava artavit adikye nyunatayanincha chavatet paramartata." Debemos aceptar lo imprescindible para vivir, pero no debemos aumentar esas necesidades de modo superfluo, y aunque tampoco debemos disminuirlas de forma artificial. Simplemente debemos aceptar lo que necesitamos para nuestro progreso espiritual. En su Durgama Sangamat, Sri Jiva Goswami comenta que la palabra Swanirvava en realidad significa Swa Bhakti Nirvava. El devoto experimentado solamente aceptará aquellas cosas materiales que le ayuden a ofrecer servicio al Señor. El Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.256 explica la renuncia a Markata Vairagya o Falgo Vairagya con las siguientes palabras: Prapanchi Kattaya Budhya Hari Sambandhi Vastuna Mumutsuvi Parityago Vairagyan Falgukatyate. Cuando las personas deseosas de alcanzar la liberación renuncian a cosas que están relacionadas con la Suprema Personalidad de Dios porque las consideran materiales, su renunciación se dice que es incompleta. Todo lo que es favorable para ofrecer servicio al Señor debe aceptarse y no hay que rechazarlo considerándolo material. Yukta Vairagya, la renunciación adecuada, se explica de la siguiente forma: Anasaktasya anasaktasya vishayan yatartan upayunjita nirbandha Krishna sambandhe yuktam vairagya nuchate. Todo debe aceptarse para el servicio del Señor y no para complacer los propios sentidos. La renunciación de aquel que acepta algo sin apego debido a la relación de ese objeto con Krishna recibe el nombre de Yukta Vairagya. Como Krishna es la verdad absoluta, todo lo que se acepta para su servicio también es la verdad absoluta. Sin embargo, Sri Chaitanya Mahaprabhu emplea la palabra Markata Vairagya para referirse a los supuestos Vaishnavas que visten con taparrabos tratando de imitar a Srila Rupa Goswami. Esa clase de personas llevan una bolsa con el rosario y rezan, pero en su corazón están siempre pensando en conseguir mujeres y dinero. Sin que los demás lo sepan, esos Markata Vairagis mantienen mujeres, pero externamente se presentan como renunciantes. Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba muy en contra de esos Markata Vairagis o pseudos Vaishnavas. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritam Jnana Tasmai Sri Gurave Namaha Gankaroti Vachalam Pangalangam Vitigrin Kri Patanaham Bande Sri Guru Dinataranam. Bien, este tema de la eh, renuncia falsa y renuncia real se basa fundamentalmente en uno mismo, en el autoconocimiento que tenemos de nosotros mismos, porque nuestra mente juega con eso todo el tiempo. Entonces, a ver, si bien si la Prabhupada te está hablando acá de otros renunciantes, nosotros normalmente tenemos que empezar por nosotros mismos y en base a la medida que nosotros nos conocemos y entendemos cómo funciona nuestra mente, entendemos los trucos que la mente nos juega, podemos entender después mucho mejor, aunque no vamos a conocer la mente de los demás, pero sí vamos a poder entender estos supuestos
renunciantes. Si bien no es hacia dónde apunta la clase hoy, pero creo que es un tema muy, muy importante entender lo que es una renuncia real y una verdadera renuncia, porque en general nuestra filosofía apunta a eso, a poder diferenciar la relación que hay entre la energía material y Krishna y y lo que no, y cuánta de esa relación nosotros no vemos. O sea, cuánto vemos que la energía material en realidad es parte de la verdad absoluta y cuánto no lo vemos. Eh, si la Prabhupada en el Bhagavad Gita, en el significado al verso Brahman Panabrahmahavir, en el capítulo 4 dice que todo es Brahman. A mí personalmente ese significado me abrió los ojos bastante a entender eh, nuestra posición en el mundo y cómo nosotros podemos conectar las cosas con Krishna. Ahí dice que todo es Brahman, pero cuando nosotros o cuando el alma ve a ese Brahman o algo de ese Brahman como propiedad, entonces deja de ser Brahman y se vuelve materia. Es decir, estos ordenadores o teléfonos que nosotros estamos usando son Brahman, son energía espiritual, pero si nosotros usamos esto para propósitos egoístas o para disfrute sensorial, material, deja de ser energía espiritual, se transforma en energía material. No, no es que la energía espiritual es algo que no se puede tocar, ni se puede ver, que es algo abstracto. No, desde el punto de vista de la verdad absoluta, todo lo que nosotros usamos en el servicio a Krishna es espiritual, aunque esté hecho de materia que nosotros podemos tocar. Los libros de Prabhupada, el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita, no son diferentes de Krishna. ¿No? El sonido que entra por nuestros oídos cuando cantamos el santo nombre de Krishna no es diferente de Krishna, es completamente espiritual. Pero ¿no? Ayer estábamos hablando un poco del Kirtan, por ejemplo, ¿no? Y decíamos que Prabhupada no quería que nos viéramos o nos convirtiéramos en músicos profesionales porque eh, eso nos puede llevar a engrandecer o agrandar nuestro ego, ¿no? Entonces, ese kirtan ya dejaría de ser devocional, porque devocional significa que nosotros estamos ofreciendo algo a Krishna. Y si nosotros estamos haciendo un kirtan para nuestra propia glorificación y gratificación sensorial, entonces ya no es devocional, es material. ¿Entienden? Es solamente un ajuste de nuestra conciencia, es un ajuste de nuestra mente, una forma de ver la vida, una forma de enfocar el mundo. Todo puede ser espiritual en tanto que nosotros sea algo que podamos ofrecer a Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati utilizó mucho este concepto, ¿no? Por ejemplo, él utilizaba medios de transporte que los Vaishnavas hasta ese momento no usaban. Él andaba en moto, en motocicleta. Era algo muy, en ese momento, para la sociedad india de esa época, ver un Swami andar en motocicleta era algo muy extraño. Y el uso de la imprenta, que él llamó la Brihat Mridanga, ¿no? Porque él decía, tú puedes hacer un kirtan y con una mirdanga muy potente, ¿y cuántas personas te van a escuchar? ¿No? Hasta dónde puede llegar ese sonido, ¿no? Pues la mirdanga es muy potente, bueno, puede quizás escucharse a 200 metros, ¿no? O, por ejemplo, en Argentina hay un bombo que se llama legüero, el bombo legüero, porque en el campo tiene un alcance de una legua son 5 kilómetros, o sea, suena muy fuerte, ¿no?
es lo que usaban los indios para comunicarse. Pero por más que tengamos un gran bombo legüero, hasta dónde puedes escuchar o oír la gente nuestro kirtan, pero o nuestro, sí, nuestro kirtan. Pero Bhaktisiddhanta Saraswati decía que si uno imprime un libro, ese kirtan va a llegar a una gran distancia. Entonces él la llamaba la impresión y la distribución de libros la Brihat Mridanga, el gran Sankirtan, ¿no? Y ahora las cosas han avanzado mucho más todavía, ¿no? Nosotros estamos ahora a kilómetros y kilómetros, o algunos a miles de kilómetros. Bueno, no hay nadie desde Latinoamérica, ¿no? Tan temprano. Pero aquí en España estamos a cientos de kilómetros algunos, ¿no? Nityangui está en Málaga, yo estoy en Barcelona, y algunos están por distintas partes de España. Mira, José en Mallorca, Paul en Cataluña, Claro, Víctor y claro. María en Alicante, etcétera. Y estamos haciendo un sadhana conjunto, porque estamos utilizando estos medios de comunicación que no hace mucho no existían, ¿no? Cuando yo era chico, y algunos de ustedes seguramente también lo habrán experimentado, en el barrio había un solo teléfono fijo, ¿no? Y si uno quería hablar, tenía que ir a la casa del vecino y así podía llamar por teléfono. Hace solo, no sé, 40, 50 años atrás. Y 40, ¿no? 40 años atrás ya era así. Y de repente estamos todos comunicados, ¿no? Y eso no podemos desaprovecharlo. Cuando se implementó, se desarrolló Internet y se fue implementando en la sociedad, se produjo una revolución extraordinaria en las comunicaciones, en los medios. Hoy en día, por ejemplo, los medios tradicionales como la televisión y la radio han perdido mucha influencia, mucha relevancia en comparación con las redes sociales. No hay los jóvenes, por ejemplo, mis hijas, no leen el periódico, miran Twitter, lo cual yo no estoy muy de acuerdo, pero es así, porque en Twitter se publica cualquier basura. Pero yo me guío mucho por los programas de información, canales oficiales generalmente, pero que están en YouTube. Y así, ¿no? Todo esto ha cambiado nuestra sociedad y si bien ha sido un cambio muy rápido, muy rápido, un desarrollo tecnológico impresionante, eh, bueno, poco a poco nos hemos ido adaptando y ahora estamos haciendo este programa de esa manera. Antes, ¿no? Si yo vivía a 2 horas del templo y si quería ir al programa de la mañana, tenía que madrugar muchísimo y tomar un bus que venía, generalmente a esa hora venía lleno de gente que iba a trabajar, viajar parado 1, 2 horas y, y era muy difícil. Hoy en día todo el mundo tiene la posibilidad. Recuerdo cuando estaba en el templo de Córdoba, había un bhakta que me mostró un chico mucho más joven y estaba muy actualizado con los medios, y me mostró, eso fue en el 86, 85, 86, un video del templo de Los Ángeles que había implementado un sistema em, de canales internos, y la publicidad que hacía el templo era un devoto que estaba durmiendo y se despertaba, se sentaba en la cama, se ponía tilak, prendía la televisión y prendía el canal y se abría, eh, sonaban las caracolas y se abría el altar y comenzaba el Mongol Arti, ¿no? Eso fue en el 86. En el 86 los devotos
ya estaban implementando ese tipo de canales para que, para que la comunidad alrededor del templo pudiera asistir a Mangalarti para aquellos que les costaba mucho levantarse a la mañana. Y hoy en día, ¿no? Lo estamos usando mucho tiempo después. ¿Cuánto pasaron? 40 años, ¿no? Y hoy en día estamos usando este sistema. Es decir, ISKCON a lo largo del tiempo se ha actualizado, eh, quizás un poco lentamente, o digamos, o empezamos muy temprano o nos adaptamos muy tarde, no sé. Pero lo importante es que aquí está. Y de la misma manera como Internet revolucionó la sociedad, cambió tantos esquemas, tantos patrones, tantos medios, de la misma forma, la inteligencia artificial llegó ahora para causar una revolución tan importante o más que lo que realizó Internet. Yo no sé hasta qué punto están informados o están actualizados con respecto a esto, pero esto no es nuevo. O sea, el tema de la inteligencia artificial se viene investigando desde hace décadas, desde hace mucho tiempo, eh, pero la implementación a nivel popular, lo mismo que Internet, tardó bastante. Pero el año pasado ha comenzado a popularizarse y a llegar al público de una manera masiva, especialmente eh, lo que más se conoce, lo que más se ha eh, difundido en la sociedad es el uso de ChatGPT. Eh, pero hay muchas otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, está Gemini, que es de Google, está ahora, ha salido Claude eh, 3.5 y bueno, las empresas están compitiendo y están invirtiendo muchísimo capital, incluso los gobiernos están invirtiendo mucho capital en el desarrollo y en la competencia de las diferentes eh, formas de inteligencia artificial. Son sistemas de lenguaje. Muchos devotos han estado usando, experimentando el- con la creación, la generación de imágenes, con la generación de videos. Yo personalmente con la generación de imágenes uso un poco, pero la generación de videos todavía me parece que le falta mucho desarrollo, a pesar de que ha progresado muy rápidamente, ¿no? Todavía eh, no, a mí personalmente no me satisface mucho. Pero en lo que a nosotros, en lo que a mí respecta en cuanto a utilización, eh, el tema de usar, por ejemplo, estos bots, estos programas de lenguaje para investigación y para generación de contenidos es muy, muy, muy útil. Si me permites compartir la pantalla, Nitiangi, quería compartir algo que no sé si se ha difundido todavía bastante o si lo conocen o no lo conocen. Compartir pantalla, a ver. Esto es un, una aplicación de ChatGPT. ChatGPT te da la posibilidad, bueno, la versión paga, te da la posibilidad de crear asistentes virtuales que te faciliten, ¿no? Que ya están programados para facilitar un cierto tipo de información que a uno le interese. Entonces, un devoto argentino que está en Santander, Prema Rasarnava, hizo esta aplicación de ChatGPT, que está basado en el Database, es decir, los libros
de Prabhupada, y Bunny Quotes. Bueno, no sé si lo cambió ahora, porque antes me aparecía Banipedia, que es más completo. Bueno, probablemente él va experimentando un poco. Pero en Banipedia encontramos todas las conversaciones y eh, clases, bueno, toda la información que se ha ido eh, juntando, ¿no? Recolectando de Srila Prabhupada y que se sigue colectando, porque, eh, ¿cómo es que se llama este devoto? Se me fue el nombre del devoto que hizo el Vanipedia. No sé si alguna vez ustedes han usado Vanipedia en internet. Es realmente muy, muy útil. O sea, por un lado tenemos el Database, que tiene ciertas eh, utilidades para investigar en los libros de Prabhupada. Pero Vanipedia tiene mucha más información. Y esto es el trabajo de un devoto que ha creado un equipo que le ayuda a ir eh, volcando toda esa información que los devotos han ido colectando de Srila Prabhupada en en esta este sistema de webs que nosotros podemos, en los que podemos investigar. Está Banipedia, Baniquotes, Banimedia, ¿no? Donde podemos encontrar las clases y las conversaciones de Prabhupada, ¿no? Yo estuve en un congreso hace poco en donde él presentó este programa y él estaba explicando que a medida que pase el tiempo y que las generaciones se vayan sucediendo de devotos, vamos a ir perdiendo ese contacto con Prabhupada, ¿no? Los discípulos de Prabhupada tuvieron la posibilidad de recibir instrucciones directamente de él y fueron una generación única porque tuvieron esa ventaja, esa facilidad. La generación siguiente, ¿no? Recibieron eso, esa información directamente de aquellos que la habían recibido de primera mano. Entonces también es una generación única porque tenían esa eh, información casi de primera mano. Pero a medida que van sucediendo, las generaciones siguientes se van perdiendo esa eh, facilidad. Entonces, porque él decía, una cosa es leer los libros de Prabhupada, que, que como Prabhupada dijo, Prabhupada va a vivir en esos libros y van a ser los libros de texto durante 10.000 años, ¿no? Pero otra cosa es escucharlo directamente de Prabhupada, porque él decía, la forma en que Prabhupada expresaba las ideas, la entonación, no solamente el tono, la, la autoridad, la importancia que le daba a un tema o al otro, la vibración, la energía que Prabhupada transmitía en sus clases, ¿no? Eso es algo único y por eso es tan importante de que todo ese material, eh, uno tenga acceso a ese material. Y él sigue trabajando en esa cruzada, en esa tarea, en esa empresa eh, fantástica que Gundicha está entrando ahí. ¿Te Esa, refieres? ¿Te refieres a las grabaciones en este caso de sus clases? sí, sí. Sí, las grabaciones de sus clases, las grabaciones de sus caminatas, de sus conversaciones. Los devotos, afortunadamente, han tenido la inteligencia de grabar todo eso. Prabhupada está vivo ahí y nosotros podemos tener un contacto mucho más directo, mucho más importante, más real con Srila Prabhupada, ¿no? O sea, por un lado tenemos los libros que son un medio muy efectivo de llegar a las ideas de Prabhupada, pero eh, las clases, las conversaciones, es una forma mucho más accesible de llegar a Prabhupada, no solamente a sus ideas, sino a la persona.
Entonces, bueno, volviendo al tema. En estas webs que se están creando, nosotros tenemos esa facilidad. Y Prema hizo este asistente en el cual nosotros podemos investigar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo pongo acá, dime eh, qué significa Yukta Vairagya. Entonces, en base a los libros de Prabhupada, ¿no? El asistente este me va a dar esta información. Entonces me dice, Yukta Vairagya es un concepto clave en la filosofía del Bhakti Yoga, especialmente en las enseñanzas de Srila Prabhupada. Es un término sánscrito que combina yukta, unido o apropiado, y vairagya, desapego o renunciación. Así, Yukta Vairagya puede traducirse como desapego apropiado o renunciación adecuada. El principio de Yukta Vairagya sugiere que uno no debe rechazar las cosas materiales, sino más bien utilizarlas en el servicio devocional a Krishna. Si la Prabhupada te explica que todo el mundo tiene un propósito en el plan de Dios y el uso adecuado de los recursos materiales en el servicio a Krishna. No es una forma de apego material, sino una práctica espiritual elevada. Esto contrasta con el concepto de Falgu Vairagya, donde se renuncia a todo sin discriminar, lo que a veces puede llevar a una falsa renunciación. En el Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami menciona Anasaktasya Vishayan Yatartani Upayunjita Nirvanda Krishna Sambandhe Yukta Vairagya Nuchate. Esto es del Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 255, 256. Lo que se traduce como la renunciación adecuada, Yukta Vairagya, consiste en usar todo lo que está relacionado con Krishna sin apego solo para el servicio a Krishna. Este enfoque permite a los devotos vivir en el mundo sin ser influenciados por él, utilizando todas las cosas en relación con Krishna y para su satisfacción. Estos medios, ¿no? El Vedabase, Vanipedia, Vanimedia, Vaniquotes, esta eh, aplicación que hizo Prema, ¿no? Por ejemplo, para la investigación, para el estudio, para la preparación de clases o de seminarios. Es una herramienta impresionante. Así como en su momento la imprenta se volvió la Brihad Mridanga y miles, millones de personas pudieron acceder a la conciencia de Krishna a través de los libros de Srila Prabhupada. eh, Hoy en día estos programas nos hacen esos libros mucho más accesibles, ¿no? Yo recuerdo eh, en mi época en mis comienzos, en la conciencia de Krishna, los libros en castellano eran muy pocos, ¿no? Yo tuve que aprender portugués para poder leer el Chaitanya Charitamrita, porque no estaba en castellano, ¿no? Incluso los volúmenes de Bhagavatam que llegaban a Argentina eran muy pocos, ¿no? O sea, había hasta el tercer canto. Y, y acceder al cuarto, quinto, sexto canto, o sea, el resto del Srimad Bhagavatam tenía que hacerlo a través de los libros en portugués, porque no nos llegaban libros en castellano. Eh, y bueno, gradualmente de todo eso se fue solucionando gracias a la impresión de libros, ¿no? Y de la misma manera, y ahora tenemos esta facilidad de poder investigar en todos los libros de Prabhupada, en sus conversaciones, en sus caminatas, en sus clases, en sus cartas. Eh, Recuerdo cuando llegó la primera vez el Bedavis en el 90, pongamos, no recuerdo, no, yo ya estaba como presidente en Buenos Aires, en el 92, 93, el Bedavis no estaba en Internet, ¿no? Hoy en día podemos acceder al Bedavis en Internet. En esa época era un programa que solo algunos devotos tenían. En Argentina no lo tenía nadie excepto Bhakti Swami. Y costaba carísimo, ¿no? O sea, no recuerdo, eran cientos de dólares
que uno tenía que pagar al BBT para, para tenerlo en el ordenador y poder usarlo para investigar, para predicar. O sea, era algo bastante, para nosotros era inaccesible completamente eh, por la economía argentina. Y, y, y hoy en día lo tenemos ahí gratis en internet. Cualquiera de nosotros podemos entrar ahí y buscar la información para nuestro estudio, para nuestro aprendizaje, nuestra lectura diaria, ¿no? Es algo impresionante. Y si nosotros dijéramos, no, la informática es ilusión, es maya, ¿no? Internet está lleno de basura, está lleno de porno, está lleno o sea, de información conspiranoica, está lleno de materialismo y de basura. Entonces rechazaríamos algo que depende en realidad de nuestra conciencia, como decía antes, todo depende de cómo nosotros utilicemos o miremos la energía material, ¿no? Yo tengo un ordenador y lo uso para estudiar, para investigar los libros de Prabhupada, y es maravilloso. Lo uso para conectarme con los devotos y realizar un programa online, y es maravilloso. Lo utilizo para aprender eh, las canciones en YouTube, las canciones devocionales en YouTube, oh, y es fantástico. Lo uso para escuchar clases que se dieron hace años eh, no sé, en Alemania o en cualquier parte del mundo, o en la India, o que Dios y la Prabhupada, y es único. Esto a ver, yo no tengo que explicárselo a ustedes porque ustedes lo están haciendo, pero sí lo que quiero hacer es resaltar la importancia de estos avances. Y si nosotros hubiéramos quedado atrás con esto, si los devotos no hubieran implementado estas facilidades, ¿no? Si un devoto, por ejemplo, como Prema Rasarnava, no hubiera hecho este programa, eh, quizás no sabríamos cómo utilizar ChatGPT en relación con los libros de Prabhupada. Eh, yo he visto algunas comentarios que devotos han puesto en chats, ¿no? Porque recién están descubriendo esta, esta facilidad de la inteligencia artificial. Y es rozar apenas la superficie de lo que nos puede brindar, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, bueno, yo quiero dar una clase, ChatGPT, prepárame una clase para tal cosa, ¿no? Para tal tema. Y eso es apenas tocar la superficie, ¿no? Es como si alguien me da un superordenador cuántico y yo lo uso para, eh, no sé, ver en la meteorología, ¿no? Por decir algo que no tiene demasiada importancia, ¿no? Es un ordenador cuántico, bueno, ¿no? Como Solamente mirar la hora. como mirar la hora, ¿no? O sea, es una exageración, porque o sea, nosotros no tenemos ordenadores cuánticos, pero digamos algo, un ordenador muy potente y lo usamos para algo superficial, ¿no? O para que nos haga el trabajo. Esa sería la forma en que nosotros no debemos utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros, mm, un problema que, por ejemplo, tienen las universidades y los colegios actualmente, y el temor que tienen, es que los alumnos no hagan nada por sí mismos, que haga todo la inteligencia artificial, ¿no? Que le preparen los trabajos. Y, a ver, yo he participado en encuentros de profesores, en seminarios y talleres de profesores sobre la inteligencia artificial, también los devotos en el congreso este donde estuvimos con Mahayan
el mes pasado en Bélgica se trató el tema de la inteligencia artificial y es un temor general de que la gente se vuelva vaga y que haga, que no haga nada, o sea, directamente le diga a ChatGPT, bueno, prepárame una clase y ya está, y yo leo lo que dice ahí y listo. Entonces la clase se deshumaniza. Los devotos en la presentación que hicieron en Radadesh, invitó a 3 devotos informáticos que hicieran una exposición, una explicación de, sobre la inteligencia artificial y crearon un poco de temor en ese sentido. Crearon una, no, incluso en un momento dieron el ejemplo de un templo budista en Japón, en el que habían puesto a un robot a dar clase, ¿no? Y en ese templo, no sé qué con cuánta regularidad, ¿no? O sea, había un robot que daba clases. Eso es un ejemplo muy fuera de contexto, porque uno aquí tiene que entender cómo es la sociedad japonesa, que está obsesionada desde hace cientos de años con los autómatas y los robots. O sea, ya creaban autómatas hace 200, 300 años y tienen una atracción natural por ese tipo de mecanismos. Y Nitiangi, ¿quieres hacer una pregunta? Bueno, sí, quería decir una cosita al respecto de esto Sí, mismo que estás diciendo, de que curiosamente todo tiene siempre su pro y su contra. claro. Y aquí mismo en esto que estás comentando, por ejemplo, si alguien se pone a dar la clase a un robot, o Ujú. incluso también escuché ayer de que están sacando como canguros para cuidar los niños de robots, ¿no? Porque vi un vídeo de Mm. robótica y entonces, pues que eso, que están haciendo un robot que cuida a los niños pequeños. Y entonces pensé, hombre, es verdad que por un lado puede parecer que es muy frío, ¿no? Y así, pero por otro lado también sabemos que a veces las las canguros se ponen nerviosas y entonces le dicen a los niños palabras inadecuadas y no les tratan debidamente. En cambio, un robot estaría eh, hecho como para siempre usar unas palabras amables, adecuadas y un trato exquisito, aunque no fuera alguien de verdad, pero no, nunca maltrataría, cosa que sí sucede con las personas de carne y hueso. Y entonces, pues, el que da la clase igual. Algunas veces puede ser que te dé cuando haces una pregunta, quizá te puede dar una respuesta un poquito cortante que hace sentir mal a la persona. O sea, como que no hay que siempre ver como que que siempre está totalmente mal el que dé la clase un robot, porque va a ampararse en lo que ha dicho Sila Prabhupada y en este caso que fuera un robot programado que, con todo esto, por ejemplo, que acabas de compartir del chat GPT Ultimate Vedanta. El riesgo con eso es la deshumanización. Eh, Estas cosas estos errores que los seres humanos cometen, forman parte de su aprendizaje. No es solamente el niño, la madre también aprende a ser madre. Cuando uno es padre, por primera vez, no hay ningún manual que te haya enseñado a ser padre. No hay, o sea, uno puede consultar a un consejero, pero solo aprendes en la práctica. No puedes leer libros. No, por ejemplo, yo recuerdo cuando nació mi hija, mi esposa había comprado un libro que decía algo así, el título era Todo lo que no debes hacer o no, todo lo que esperas cuando estás esperando, una cosa así era. Es un libro muy, muy famoso en ese momento. Y puedes leer libros, pero solo aprendes en la práctica. Y eh, la, la- si nosotros simplemente dejamos que la inteligencia artificial actúe por nosotros, no aprendemos nada. La inteligencia artificial es un asistente. O sea, tenemos que entender
Bueno, ¿Cuál cuando es se el... estropee, que ¿eh? seguro que que se estropeará el aparato y entonces pues habrá que ahí, de ahí aprendes también. El rol de la inteligencia artificial, eh, o sea, en base a todo lo que yo he ido digiriendo a lo largo de este tiempo que he estado investigando, que he estado utilizando, eh, no es reemplazar a la persona, no es reemplazar a un trabajador, no es reemplazar a un músico, no es reemplazar a un pintor, no es reemplazar a un educador, no es reemplazar a una madre, no es reemplazar a un predicador. El rol de la inteligencia artificial es asistir a todas estas labores, a todas estas personas. Como asistente es una herramienta impresionante. Puede aumentar nuestra capacidad, ¿no? Puede ayudarnos a recordar cosas que nosotros no recordamos. Eh, a nivel social, en lo que más se va a utilizar y lo que va a ser más positivo, por ejemplo, es en la medicina. Porque como asistentes de los médicos, ¿no? La inteligencia artificial ya, bueno, lo está haciendo, pueden diagnosticar con mucha más exactitud, pueden ver detalles, por ejemplo, de eh, ¿cómo es que se llaman las placas? Ay, se me fue la palabra de la boca, de la cabeza. Radiografías, Radiografía. sí, bueno, aquí tenemos una experta, estás aquí, que ha trabajado mucho tiempo en radiología. Eh, Puede ver detalles de una radiografía que un médico no ve y puede acertar en un diagnóstico, puede dar un diagnóstico mucho más exacto, mucho más aproximado. Entonces, la, el desarrollo de la inteligencia artificial aplicado a la medicina es un avance gigantesco, o a la generación de materiales, pero en nuestro caso es una herramienta de asistencia a la administración, a la prédica, a la generación de contenidos, a la investigación, al estudio, ¿no? Pero nunca debe reemplazarnos. Nunca debemos decir, bueno, que haga esto, ¿no? Que me prepare una clase. Eh, Primero porque no es perfecta. En cuanto a la generación de contenidos, eh, los diferentes sistemas de lenguaje, Gemini, Claude, Llama, ChatGPT, etcétera, te aclaran desde un principio. La información puede no ser exacta, ¿no? Una cosa que le pasaba, creo que en gran medida lo han corregido, pero pero pasaba y tal vez todavía pueda pasar, con ChatGPT, por ejemplo, que si algo que tú le preguntabas no lo sabía, no te decía, no lo sé, no tengo esa información, se inventaba algo, ¿no? Y puede que no tuviera ninguna relación ni lógica. Y bueno, eh, están trabajando para corregirlo porque ha generado muchos problemas, pero todavía hay muchos ajustes que tienen que hacer. Entonces, uno tiene que revisar, ¿no? Supongamos que yo em, le pregunto, bueno, ¿en qué puede ser útil la inteligencia artificial en una institución religiosa? Entonces me da toda una serie de, eh, ayudas que puede darme. Pero yo tengo que revisar esa información y procesarla, ah, para compartirla o para ponerla en práctica, ¿no? Si yo le pido que me haga una poesía devocional, bueno, sí lo puede hacer, pero
dónde está la devoción, ¿no? ¿Dónde está el sentimiento, ¿no? ¿En qué me beneficia que me haga una poesía devocional? Si el beneficio es hacerla, no que otro te la haga, ¿no? Eh, Hoy en día hay webs que trabajan con inteligencia artificial, que hacen música. Y, a ver, aquí no, en este ordenador no lo tengo. Pero puedes pedirle, no, tú pones, por ejemplo, una letra y le dices qué estilo de música quieres y, y te genera una canción devocional muy buena, una música devocional muy buena. Eh, pero ¿dónde está el beneficio devocional en eso? Eso puede ser, por ejemplo, una ayuda para un artista que está bloqueado en su inspiración, eh, de que te genere ideas de melodías, entonces tú te ayudas con esa asistencia para crear una canción devocional o para crear una poesía devocional. eh, como forma de desbloquearte, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un bloqueo en el contenido que estaba compartiendo en mi canal de YouTube y de Instagram. Entonces, necesitaba desbloquearme porque no sabía cómo continuar la realización de videos, de programas. Entonces, le pedí a todo lo que nosotros escribimos en estos chatbots, se llaman prompts, ¿no? Son las propuestas o las preguntas que nosotros les hacemos. Entonces, para que la inteligencia artificial, como ChatGPT, te dé una respuesta eh, completa, tienes que especificar, dar mucho detalle, ¿no? Yo, por ejemplo, si les digo a ustedes, bueno, les pregunto, no sé, qué es, cuál es el objetivo de la conciencia de Krishna, ustedes sobreentienden muchas cosas, ¿no? Quién soy, quiénes son ustedes, qué es lo que yo estoy preguntando, en base a qué. Hay muchas cosas que nosotros naturalmente sobreentendemos y el chatbot no. Entonces hay que darle mucha más información. Entonces, para que me diera una información completa, eh, en vez de hacer yo el bot, el prompt, le digo, bueno, hazme un prompt, tú hazme un prompt porque yo sé que me va a dar una pregunta más completa de la que yo podía hacer. Yo le digo, quiero eh, hacer un canal de YouTube para este tipo de audiencia eh, y hazme un prompt para esto. Entonces me hace el prompt. Entonces utilizo ese prompt, lo modifico un poco, lo ajusto y utilizo ese prompt para pedirle que me haga un programa, una estrategia, ¿no? Entonces al final del prompt le agrego, hazme preguntas para que a través de esas preguntas yo le pueda dar más información. O sea, ¿cuál es la información que el, el chatbot necesita para hacerme un programa, una estrategia completa? No sé si me van siguiendo, ¿no? Entonces, me da, no recuerdo ahora, supongamos 10 preguntas, 10 o 12 preguntas. Entonces, yo le voy respondiendo las preguntas, ¿no? ¿Cómo vas a hacer tu difusión, por ejemplo? ¿A qué tipo de público está destinado? ¿No? Esas eran las preguntas que me iba haciendo. Eh, ¿De qué nivel de, eh, no sé, de educación o qué nivel de academicismo ¿no? ¿Qué nivel de información? ¿Qué nivel de información quieres transmitir? ¿No? Todas especificaciones
que, que necesitaba para darme un buen plan. Entonces, a medida que yo le voy respondiendo, me va dando muchas sugerencias para aplicar en esa nueva estrategia. Bueno, finalmente, cuando termino de responderle todas esas especificaciones, me da un plan de una estrategia de 15 páginas. Después yo hice una reducción, eh, eh, una selección de las cosas que yo podía aplicar. Pero, por ejemplo, entre las preguntas que me hacía, había consideraciones que a mí ni se me habían ocurrido, ¿no? Que yo no, por mi inexperiencia en la difusión, en redes sociales, en la, digamos, en la prédica, en internet, no tenía, no se me habían ocurrido. La inteligencia artificial me da me hace considerar esos aspectos que yo no había considerado. Entonces me da una información mucho más completa y me amplía muchísimo eh, la forma en que yo puedo aplicar o la estrategia que yo puedo aplicar para desarrollar un buen canal de prédica. Eso es la forma en que nosotros debemos utilizar la inteligencia artificial como asistentes. En la administración de un templo, por ejemplo, se puede utilizar para maximizar nuestra economía, para mejorar, para eh, prever los gastos en base a las donaciones, las campañas de donaciones, para ver la comunidad que tenemos, cómo llegar más fácilmente o más específicamente a cierto tipo de personas dentro de la comunidad, cuáles son las necesidades de la comunidad. O sea, como asistente puede ser una herramienta impresionante, pero nunca debe reemplazarnos, ¿no? Si nosotros lo enfocamos como algo que nos va a reemplazar, que fue un poco el enfoque que le dieron estos devotos en Radadesh, se generó una atmósfera de mucho temor entre los devotos que estaban escuchando, muchos discípulos de Prabhupada, mucha gente mayor bueno, están eh, luchando con el tema de los cambios tan rápidos que se producen en informática, ¿no? Había varios académicos ahí que están dando clases en las universidades y viendo todos los problemas que la inteligencia artificial está creando en las universidades y cómo están las universidades tratando de adaptarse para utilizarla. Yo, por ejemplo, tuve hasta ahora hemos tenido 3 seminarios, 3 talleres con expertos en inteligencia artificial para eh, ver cómo la podemos utilizar dentro del ámbito de los docente. Y, y uno de ellos nos dijo, eh, bueno, esto ya es un hecho, ya está acá, ya no es algo que se pueda anular, ¿no? Por ejemplo, hay universidades que exigen que los exámenes sean orales, que sean presenciales y orales. Yo tengo una cátedra online, o sea, para mí eso es imposible. eh, Porque incluso que haga una conexión online, yo no sé si la persona está leyendo o está eh, me hizo acordar esto. Un devoto hace muchísimos años eh, eh, tenía que dar una clase, un sannyasi, y se había, era verano, pero él tenía un manto, se había puesto un manto sobre la cabeza como si fuera eh, invierno, como si estuviera haciendo frío, ¿no? Entonces, resultaba un poco raro, ¿no? Y, y la forma en que predicaba, ¿no? Los devotos se dieron cuenta, pero eso esa,
lo que dice me resulta muy familiar, ¿no? Creo que yo lo escuché en una clase de Prabhupada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Se había puesto un auricular en el oído y estaba escuchando una clase de Prabhupada y iba repitiendo todo lo que Prabhupada decía. Eh, Imagínense, de esto hace décadas que sucedió. Ahora, ¿no? Si yo hago un examen oral con ChatGPT, yo, ¿no? Por ejemplo, le hago una pregunta, entonces, eh, a medida que yo le voy haciendo la pregunta, la persona va escribiendo y, y después me lee la respuesta. O sea, esa trampa, eh, por más que yo haga un examen oral, no me sirve para evaluar a la persona. Entonces, el experto este en inteligencia artificial nos dijo, esto ya está acá. Olvídense de las formas de evaluación tradicionales, no corren más. Hay que cambiar, hay que adaptarse, hay que desarrollar estrategias nuevas. Y nos explicó algunas de estas estrategias, ¿no? La autoevaluación, por ejemplo, la evaluación conjunta, eh, en fin, combinar diferentes tipos de evaluación para ver si la persona está siendo honesta o no. Entonces, de los devotos que estaban escuchando la presentación en Radha Desh, algunos, como decía, que eran académicos, que eran profesores, eh, más lo que decían de que había un robot que daba clases y todo ese tipo de cosas. Se generó una atmósfera de desconfianza y de temor y de paranoia y lamentablemente en ISKCON las conspiranoias y las paranoias son algo bastante común, bastante familiar, desgraciadamente. Eh, no sé si ustedes eh, digamos, están familiarizados a lo largo de nuestra historia, eh, ha habido mucho de esto, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el cambio de milenio, ¿no? Había toda una paranoia de que el mundo se iba a acabar porque los ordenadores se iban a resetear y iban a perder toda la información y eh, los sistemas Los de bancos, los bancos, el agua, la electricidad, todo se iba a cortar, iba a desaparecer. Entonces devotos empezaron a acumular comida, boga y a irse al campo. Y bueno, un montón de cambios y no pasó nada. O sea, era simplemente una paranoia. Entonces, las paranoias en ISKCON son algo muy común. Y generarse una paranoia porque la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano, vamos a perder los trabajos, la inteligencia artificial va a cobrar conciencia y vamos a terminar luchando con Terminators. eh, es, es, a ver, dudo que una cosa así pase, pero en última instancia es complicarnos la vida, entrar en una ansiedad eh, irre- gratuita, que no tiene mucho sentido y hoy en día, y rechazar algo porque por todas esas paranoias es quedarnos muy atrás en nuestro desarrollo como institución. Saber como institución, así como Sila Bhaktisiddhanta se adaptó y utilizó la imprenta como institución, es nuestra responsabilidad, especialmente de los líderes, especialmente de los educadores, de los administradores, de todos aquellos que tienen la responsabilidad de entusiasmar y guiar y desarrollar, dejar esta herramienta de lado es un grave error. Entonces, lo que nosotros necesitamos es aprender cómo utilizarla, así como hizo Prema con
las facilidades que le dio ChatGPT para generar este programa y darnos una facilidad enorme para poder eh, investigar y para poder programar eh, prédica, ah, o para poder estudiar, ¿no? Eso es lo que nosotros necesitamos, aprender, adaptarnos a esta transformación tecnológica, aprender cómo utilizarla, aprenderla, cómo utilizarla en el servicio a Krishna, que es de donde empezamos a hablar, en lo que empezamos a hablar. Aprender basándonos en el principio de Yukta Vairagya. No distraernos, no perder el tiempo, no confiar de que ahora no tenemos que hacer esto porque la inteligencia artificial lo va a hacer por nosotros. No, la inteligencia artificial nos va a ayudar y, y tenemos que desarrollar también nuestra capacidad, nuestra adaptabilidad a- en la medida en que la inteligencia artificial va también progresando. Así como Internet nos hizo adaptarnos hasta un cierto punto, ahora tenemos que seguir adaptándonos porque todo esto progresa muy rápido. Y si no lo usamos y si no nos adaptamos y si no aprendemos, nos vamos a quedar Perdón. desfasados y muy atrás. Nitiangi, dime. Mira, uno de los peligros que yo veo, me ha entrado hipo. Uno de los peligros que yo veo, pero ya no solamente de la inteligencia artificial, sino en general, ¿no? De todo el Internet y de tantísima sobre... es que que tenemos tanta información, tanta, que esto va un poquito como en contra de lo necesario que hay. O sea, necesitamos también hacer mucha introspección Mm. para la vida espiritual. Entonces, mm, tenemos que a ver cómo manejamos esto, porque claro, como es un campo tan infinito que tenemos aquí por delante, a ver cómo hacemos para decir, a ver, le dedico un poquito a esto, pero luego mm, tengo que hacer introspección, porque la vida espiritual lo requiere. Sí, esto es como un bastón, o sea, nos tiene que ayudar, no tiene que reemplazar, ¿no? El exceso de información es un problema actualmente. eh, y también la inteligencia artificial puede ayudarnos en ese sentido, cómo tamizar un poco esa información, cómo seleccionar lo que realmente es importante. Bueno, lo que es nuestra práctica, lo que es nuestro sadhana, eso obviamente no lo va a hacer un bot. No le podemos decir a un bot, bueno, canta 16.108 veces el mantra Hare Krishna por mí y yo escucho. No, yo tengo que vibrar el sonido y escucharlo y estar consciente, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, de que si yo escucho un libro leído, que es una ventaja a veces porque uno hace otra cosa mientras escucha, pero no tiene la conciencia tan atenta a lo que está escuchando. Es mucho mejor leer el libro directamente, ¿no? Entonces, no puede reemplazarnos. Nosotros tenemos que hacer nuestro sadhana, nosotros tenemos que hacer nuestra meditación, nosotros tenemos que hacer nuestra introspección, ¿no? Tenemos que ver a estas ayudas como, como eso, como una ayuda, como si estamos con una persona, con otra persona y, y podemos preguntarle algo, pero la información la tenemos que procesar internamente nosotros. No puede darnos el alimento masticado y digerido. Nosotros tenemos que pasar por el proceso de, de asimilación, de introspección. Eso es algo, por eso decía antes, si nosotros simplemente buscamos una vía fácil de hacer las cosas por nosotros, deshumanizamos nuestra sociedad, o sea, todo. Nosotros, ISKCON, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras relaciones, y eso no puede ser. Nosotros tenemos que aprender a utilizar.
¿no? Como decía antes, si nosotros tenemos una gran, un ordenador con una gran capacidad y lo utilizamos para jugar, no sirve, o sea, es algo negativo, ¿no? Dime. Otro de los peligros que yo también veo, pero claro, ya no solo de la inteligencia artificial, sino en general, de todo este contacto que tenemos con las máquinas, pues que nos apartan también de la naturaleza. O sea, ya no solo de la introspección, sino también del contacto necesario que tenemos que tener con, pues, con dar paseos por la naturaleza, con la vegetación, con hablar incluso con otras personas, la interacción humana presencial también, que puede que nos aislemos, nos puede aislar así con nosotros mismos y las máquinas, también podría haber ahí un cierto peligro. Eso ya está pasando, eso ya, en realidad, en la sociedad occidental eso pasa desde hace miles de años. Nosotros tenemos, nuestra sociedad se ha desarrollado en base a centros urbanos. Ya hemos perdido el contacto con la naturaleza desde hace mucho tiempo. O sea, porque nuestra sociedad se basa en la cultura grecorromana, que era una sociedad, una cultura urbana. Y a lo largo del tiempo, como la religión en Occidente se fundamentó en esa cultura urbana, ¿no? Se ha visto la naturaleza como, en el cristianismo especialmente, se ha visto la naturaleza como algo peligroso, negativo, ¿no? Cosa que en Asia no ha sucedido. Si ahora nos aislamos más, sí, sin duda que es un peligro, pero ya estamos aislados, ¿no? Vivimos en edificios con vecinos arriba, vecinos abajo, ¿no? Y apenas si podemos, abrimos una ventana, apenas si tenemos un poco de sol. Eso en regiones como Asia, por ejemplo, o África o Latinoamérica, no es tan así. O sea, ¿por qué el concepto de, por ejemplo, por qué el concepto de reencarnación es tan natural en Asia y tan raro en Occidente? Porque en India, en China, son culturas agrarias, son culturas que no se han desarrollado tanto en ciudades, sino la mayor parte de la población vive en el campo, vive en contacto con la naturaleza y ven cómo la naturaleza todo nace y renace, muere y renace, muere y renace. Entonces el ciclo de la vida es algo mucho más familiar, mucho más natural para ellos. Entender la reencarnación, por lo tanto, no es algo raro. Entonces, el perder el contacto con los seres humanos, eh, le hemos ido perdiéndolo y con la naturaleza, hemos ido perdiéndolo a lo largo del tiempo. Y claro, con esto nos vamos a aislar mucho más, especialmente eh, hoy en día podemos hablar, ¿no? O sea, no es solamente leer un chatbot, yo puedo hablar con el chatbot. Y el chatbot manifiesta eh, emociones, por ejemplo, ¿no? Hay las presentaciones que han hecho ChatGPT de la última actualización que hicieron, el ChatGPT 4o, es que la inteligencia artificial puede eh, reírse y puede manifestar emoción y puede dramatizar, y puede surgir la ilusión de que yo estoy hablando con otra persona. De hecho, hay una película que se llama Hair, yo no la vi, pero por lo que me han contado, es justamente una persona que cae en la ilusión y se enamora de su asistente, de su inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial tiene la voz de Scarlett Johansson, entonces, bueno, se entiende un poco que uno de repente caiga en esa ilusión. Pero, no, de hecho, el administrador, el CEO de OpenAI, la empresa que hizo ChatGPT, quiso contratar a Scarlett Johansson para utilizar su voz como la voz del ChatGPT. O sea, imagínense, nosotros estaríamos hablando con Scarlett Johansson. Es toda una ilusión, pero todo parte
de ese principio del que yo hablaba al principio. Es una cuestión de conciencia, ¿no? Cuando empecé a hablar, ¿no? Dije que la visión de la materia como Brahman o como materia depende de nuestra conciencia. Si yo caigo en la ilusión de que esto con este teléfono, este aparato con el que estoy hablando, es una persona, es maya. Y eso lo entendemos bien. Si yo entiendo de que esto es un aparato que no va a reemplazar mi práctica espiritual, no va a reemplazar mi maduración espiritual, mi devoción a Krishna, mi relación con los devotos, ¿no? Cuando se habla de sadhusanga no es hablar con ChatGPT. Sadhusanga es hablar con personas, es uno de los principios que Srila Rupa Goswami estableció y que nosotros tenemos que seguir. Esto es sadhusanga. Lo que nosotros tenemos ahora es sadhusanga. No lo puede reemplazar ningún avatar, ningún chatbot. Entonces, es una cuestión de conciencia. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Hay dos manos levantadas, Nityangi, después Krishna Priya. Mira, que yo quería decir también una cosa como que no sé, es un reto muy fuerte para la sociedad, que es el reto de que ahora ya lo que antes se consideraba una prueba, una verdad, algo fehaciente, como sería pues una foto, ¿no? Por ejemplo, pues una infidelidad, ¿no? Pues una foto de una mujer con un hombre ahí en unas cosas así haciendo. Pero ahora eso ya todo se puede trucar completamente y las Sí, voces también. Eso mismo que has dicho, por ejemplo, vamos a poner Srila Prabhupada, la voz, que se puede coger la voz de Srila Prabhupada y decir una cierta cosa, una cosa que sí. nos interese con algo tendencioso, ¿no? Y Bueno, entonces coger y eso ponerlo. los devotos ya lo hacían, que el famoso Prabhupada dijo. Sí, por eso, pero el famoso Prabhupada dijo que luego se decía, pero ahora tienes que decir, ya se estableció, tienes que decir en dónde lo dijo y en qué carta, en qué fecha y todo. Pero ahora, si tú puedes coger la voz de Srila Prabhupada y decir alguna cosa que a ti te pueda interesar y luego pasarlo y decir, pasar la grabación. Si la Prabhupada dijo y pone la grabación, entonces eso puede ser como que se complica y para la policía, todo, para las pruebas, en los juicios ya no van a saber qué puede ser. Las pruebas aportadas ya todas pueden quedar mm, como diciendo, bueno, esto se coge con pinzas porque no sabemos si esto es real o Mm. no. Eh, Sobre eso ya se está trabajando. O sea, los gobiernos están trabajando en desarrollar estrategias para, a nivel de juicios, a nivel de pruebas, cómo poder revertir esa falta de fiabilidad. Robos de identidad. Robos de identidad. Sobre eso ya están desarrollando legislación y técnicas para, quizás lleve un tiempo, pero eso es algo eso es parte de la adaptación. O sea, Instrumentos del karma modernos. está, la inteligencia artificial está causando una revolución tecnológica tan grande que está transformando va a transformar la sociedad en muchos aspectos. Todavía quizás no lo vivimos de una forma tan intensa, pero gradualmente se está pasando y, digamos, hay mucha eh, conciencia de la adaptación que hay que desarrollar para eso. Por otro lado, lo que tú me decías de cambiar la voz de Prabhupada, o sea, eso ya es, un poco fue el tono en el que estos devotos presentaron en Radha Desh, ¿no? Y que generó temor. O sea, ahí ya hay mala intención, ahí tenemos que entender que no es propio de nuestra institución algo así. O sea, a lo largo de toda mi vida espiritual, yo he visto solamente una o dos personas devotos que han tenido
han hecho las cosas con alevosía y premeditación para causar daño. O sea, no es algo común en nuestra sociedad, es algo que puede pasar porque el mal está en todas partes, pero no es algo común. Eh, y bueno, lógicamente tenemos que prepararnos para que esas cosas no sucedan, pero, pero no debemos asustarnos tanto porque no es parte de nuestra responsabilidad desarrollar las estrategias para contrarrestar ese tipo de cosas. Eh, eh, a ver, en la medida en que los líderes se vuelvan más conscientes, irán adaptando las técnicas que la sociedad vaya desarrollando, los aspectos legales, y utilizando los medios que la sociedad nos da, ¿no? La policía, etcétera. Eh, sin duda que hay peligros con el tema de la inteligencia artificial, pero tenemos que ver la parte positiva, cómo utilizarlas en nuestro favor, porque eso nos va a ayudar a adaptarnos y a progresar. Y bueno, las cosas malas que sucedan, ya iremos viendo cómo lidiamos con ese tipo de cosas. Krishna Priya quería preguntar algo. Krishna Priya se cansó de oírme y se fue. No, perdón, tenía el micrófono apagado. Ah, ok. Muchísimas gracias, Prabhu Dwarka. Me está gustando muchísimo tu charla, tu exposición, y creo que nos sirve muchísimo, ¿no? Yo lo he sufrido mucho en la arquitectura, todo esto. Claro. Pasé de hacer dibujos con acuarela y a mano para arquitectos, con lo cual gané muy bien aquí en España en el 92, haciendo lo de, bueno, muchas cosas. Pero ahora hay una cosa que siempre me choca y que em, lo decía este devoto que ha muerto en la pandemia, ¿cómo se llama? Ahora me he olvidado. Bhakti Charu, Maharaj, sí. Maharaj Bhakti Charu, que lo escuchaba mucho, decía que le parecía muy mal, incluso que cantáramos con una voz, escuchando una, Una voz artificial. una voz no artificial, aunque sea la voz de Prabhupada, es artificial, porque no está Prabhupada de verdad. De todas formas, aunque estuviera Prabhupada de verdad, decía, claro, es cuando uno canta, tiene que comunicarse consigo mismo, o sea, con el Krishna que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿no? Él está ahí. Y entonces ya es como una distracción. Cuando uno escucha, incluso hay devotos que dicen, mira, qué bien, me canté 10 rondas sin darme cuenta, pues muy mal, porque estás contando, no te estás comunicando con Krishna, ¿no? Entonces, pues eso no se puede reemplazar, o sea, no se puede reemplazar esa comunicación con nuestro interior, con Krishna. Yo, por ejemplo, prefiero que sea silencio absoluto cuando canto las rondas. Y creo que eso nos malogra, ¿no? No nos damos cuenta. Incluso no me gusta contar las rondas, o sea, porque quiero estar concentrada y a veces pasan a lo mejor 2, 3 horas que he cantado rondas, pero no sé cuántas he cantado. Pero yo he tenido como una comunicación muy hermosa con Krishna, digamos, digo entre comillas, porque no sé si será mi imaginación o no. Pues entonces, pues me parece que esto del chat, de, del chat electrónico nos aleja aún más
mucho más, y deberíamos estar como alertas, ¿no? A eso, a no alejarnos de nuestro verdadero ser, el que se puede comunicar con Krishna, ¿no? Es que una cosa no quita la otra. Cada cosa tiene su momento, ¿no? Como decía el Eclesiastés, hay un momento para esto y un momento para lo otro. Tenemos un momento para meditar, tenemos un momento para Claro. trabajar, tenemos un momento para Ujú. entretenernos. Todo es parte de nuestra vida. Nosotros tenemos, y lógicamente cada uno va a preferir hacerlo de una manera o de otra, ¿no? Por Ujú. ejemplo, el cantar rondas, los devotos tienen distintas maneras de cantar rondas. Ujú. Algunos las cantan sentados, otros las cantan caminando, eh, otros se ponen auriculares para escuchar más internamente, se tapan los oídos, ¿no? Ahora, cuando uno se encuentra, por ejemplo, con muchos devotos y empieza a mirar la diversidad de formas de los devotos de cantar rondas, uno Sí. va ajustando, es sorprendente, va ajustando la práctica a su personalidad. Y hay quienes, y también de acuerdo al servicio, de acuerdo a la formación, vamos a usar la inteligencia artificial de maneras muy distintas, ¿no? Por ejemplo, hay como herramienta de estadística es fantástico, pero a mí personalmente las estadísticas me generan un cierto rechazo. Es una herramienta muy útil para Eso, la muy bien. administración, pero a mí personalmente no me Sí. gusta nada, entonces jamás voy a usar ese aspecto de la inteligencia artificial, pero para la investigación, para el estudio, para mí es muy útil, Ujú. pero yo siempre voy a dar mis clases. Yo no voy a leer en una clase porque eh, es muy impersonal eso, ¿no? O Sí. sea, hay veces yo veo que alguien está leyendo. Recuerdo un profesor que tenía en la universidad que se ponía el libro debajo del escritorio y miraba así de reojo, iba leyendo, ¿no? ¿No? Era muy falso eso, y eso generaba un rechazo en los alumnos porque estaba fingiendo, ¿no? Como lo que Claro. yo contaba antes del devoto este que se ponía el auricular y repetía la clase de Prabhupada, ¿no? Cuando nosotros damos una clase, eh, tenemos un diálogo con la gente, aunque sea mayormente uno el que habla, pero yo estoy viendo los rostros y estoy viendo si la persona me está escuchando, está distraída, está aburrida, si lo que yo estoy diciendo le resulta extraño, lo entiende, no lo entiende, o si le resulta inspirante. Y yo estoy viendo en el reflejo de los rostros de las personas, Ajá. ¿no? Y entonces se establece un intercambio energético, un diálogo personal y, y yo puedo adaptar lo que estoy hablando, ¿no? De una forma consciente, ¿no? Humana. Entonces, hay quienes que leen mucho Ujú. cuando dan clases, pero se Incluso pierde. cambia, perdona que te interrumpa, incluso cambia, como ahora dicen la física cuántica, las cosas cambian si hay observador o no hay observador. Es muy diferente, ¿no? Claro, Eso, el claro, hecho si de estamos con observar. una máquina, la máquina no nos puede observar. El hecho de observar Mm. cambia la influencia, la energía, el efecto que tiene en la materia. Eso es un hecho Claro, comprobado. claro. Entonces, Ujú. ese intercambio personal es irreemplazable, es Sí. fundamental en nuestra vida. Claro, porque Entonces, nosotros somos una parte de cualquier cosa que esté ocurriendo. Entonces, si participamos o no participamos como una parte, como observador o como lo que sea, la realidad cambia, ¿es cierto? Entonces, claro. totalmente. Ujú. Entonces, no, volviendo al punto, a pesar de que podemos tener diferentes formas de hacer las cosas, cada uno tiene que adaptar, digo, en base a que nosotros tenemos diferentes formas de hacer las cosas, cada uno tiene que adaptar la manera en que utiliza
la tecnología, como ahora lo estamos haciendo. Ujú. De la misma manera, tenemos que ver en qué forma esta inteligencia artificial nos puede ayudar o no. Ujú. En qué nos ayuda, en qué no nos ayuda. La utilizo en lo Claro. que me ayuda. Y en lo que no me ayuda, simplemente no le presto atención, la dejo de lado. Como yo decía antes, yo, por ejemplo, la generación de videos y de imágenes, a mí no me interesa. Eh, Ujú. pero a nivel de investigación es algo que me puede resultar muy útil. Claro. Víctor y María han levantado la mano. Ujú. Una última cosita, Sí. ¿podrías poner cómo entramos a Ultimate Vedanta Guide? Lo que has dicho, lo de Pablo Andrés a Diágano, lo que has mostrado. Sí, eso tienes que entrar en ChatGPT, que es, a ver, no tengo aquí La ruta. la- el link. Vuelvo a En los compartir. móviles hay, en los móviles hay una aplicación. Si se va a una Sí. Play Store, buscas Ujú. ChatGPT y tienes esa aplicación, pero lo otro es de pago. Ah, eh, en los móviles sí. Después en la web, la dirección es, am, a ver, ya te digo, OpenAI. Tienes que crearte una cuenta en OpenAI ujú. y sí, el link es www o openai.com. Eh, a ver, Hay de yo en inglés, ¿sí? no, AI, de Ah, Artificial Intelligence. AI, hay y latina, ¿no? sí. OpenAI. Ujú. A ver, comparto la pantalla. No sé si se ve ahí. OpenAI barra ChatGPT. Entonces, tú entras ahí y creas una cuenta. Puedes crearla con una dirección de mail o con Google. Y entonces, cuando tienes la cuenta, Ujú. ¿dónde está? ¿Ya A cerré ver, la página? ¿No cerré voy a la sacar página? una foto de la pantalla. ¿Cómo? Que le va a Eh, sacar una foto a la pantalla, dice. ok, ok. Perdón. Entonces, creas la cuenta, entras Sí, al chatbot ya, y hay ya. hay Ujú. un cuadradito abajo. Ujú. A ver, no estaba preparado para esta Bueno, no importa, no demostración importa. técnica. Hay un Después, cuadradito abajo que dice aplicaciones. Y dentro de esas aplicaciones está la que creó Prema Razarnava. bueno, muchísimas gracias. Hare A ver, Krishna. después voy a poner Pero gratuito o sí, de sí, sí. pago. No, no, es gratis, gratis. Ah, es Gratis. gratuito. Ah, Sí, vale, sí. vale. A ver, el gratuito tiene un límite en cuánto podemos usarlo. Ese chat, la, la- la, eh, La aplicación de este devoto. ese modelo, no, ese modelo tiene un límite de lo que podemos hacerlo. Cuando se llega a ese límite, pasamos a usar un modelo más antiguo, el 3.5. O sea, no es que no seguimos usándolo, pero no es tan actualizado y completo como el otro. Víctor y María tienen la mano levantada. Que Sí, yo creo Hare, que será la última pregunta porque ya me pasé el horario bastante. Sí, perdón. sí, bueno, sí, pues Hare Krishna, sí, mis reverentes, muchas gracias por la clase, es muy interesante. Yo me pregunto hasta qué punto que se está respetando los derechos autorales Mm. y de propiedad intelectual de los libros de Prabhupada, en el momento que tenemos acceso a todas esas informaciones así gratuitas.
solo apretando un botón, ¿no? Se puede descargar todo el contenido de los libros. Y me pregunto también hasta qué punto que después, por qué se compensa, o sea, seguir vendiendo libros si se puede tener toda esta información gratis a través de Internet, ¿no? Y qué puede pasar con el movimiento de Sankirtan, que hoy en día es totalmente ainda old school, así por decir, ¿no? Que se venden los libros físicos y, y se gana dinero con eso, pero ahora mismo ya se puede coger toda esta información gratis online. Entonces me pregunta ahí sobre esos temas. El Base es del BBT, o sea, quien tiene los derechos de los libros de Prabhupada es el BBT. Y el mismo BBT es quien los publica en la web de Base. Entonces, está compartiendo a ese nivel, está compartiendo los derechos. Por otro lado, la distribución de libros, o sea, el interés de nuestro y de Prabhupada es que la gente pueda llegar, tener acceso a ese conocimiento. Lógicamente que Prabhupada también era muy cuidadoso y muy responsable y hacía mucho énfasis en que Lakshmi tiene, o sea, los libros se tienen que vender porque Lakshmi es necesario para poder seguir imprimiendo, para poder seguir desarrollando el BBT. Es importante, él decía que es como su sangre, ¿no? Ese Lakshmi es como la sangre de Prabhupada. Eh, pero a raíz de todos estos cambios, también hay que ver la manera de ir adaptándose a esta situación. Entonces, bueno, el BBT ha publicado el Base de manera de que la gente pueda acceder a esos libros sin, eh, sin que otros estén beneficiándose. Por ejemplo, acá en España había una persona que imprimía los libros de Prabhupada, o sea, que robaba básicamente al BBT y se los vendía y los vendía más baratos que el precio del BBT, pero la plata era para él. Entonces eso es un delito. Eh, pero la finalidad de Prabhupada el hecho de que él pusiera énfasis en que los libros no se podían regalar, tenían que ser pagados, se fundamentaba en el hecho de que el BBT necesita ese dinero para seguir existiendo. Pero si nosotros hacemos donaciones al Base, por ejemplo, tenemos esa posibilidad de hacer donaciones y inspiramos a la gente a donar. eh, el Lakshmi está entrando de la misma forma, porque en realidad cuando nosotros distribuimos libros estamos pidiendo donaciones. Entonces, lo que quizás pueda cambiar la sinergia, quizás cambie el hecho de que nosotros damos un libro y la persona no nos dé el Lakshmi, quizás la persona va a leer el libro en internet y va a dar una donación. En realidad cambia la mecánica, pero el proceso es el mismo. O sea, el conocimiento llega a la persona colabora y la distribución o la difusión del conocimiento se sigue desarrollando. ¿Entiendes? O sea, las cosas han cambiado y tenemos que adaptarnos. De todas maneras, la distribución de libros tiene que continuar porque eh, para muchas personas es mucho más valioso tener el libro en su mano, sentir la textura de las páginas, leerlo y tenerlo en un lugar como una deidad, ¿no? O sea, porque los libros son deidades. El Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita son deidades. Entonces también es importante la distribución de libros. Ambas cosas tienen que continuar, ¿no? Y bueno, el tema de la distribución de libros actualmente está tratando
se está tratando de reactivar más. Hay distribución de libros, pero ha disminuido muchísimo, entonces muchos devotos, bueno, por ejemplo, ahora vino Aravinda para promocionar la distribución de libros, vino como representante del BBT latinoamericano y está haciendo una gran labor y haciendo reuniones y enseñando estrategias. Es algo que tiene que continuar, que la distribución de libros tenemos que poner las pilas y ver cómo, de acuerdo a la situación y a las condiciones actuales, tiene que reactivarse. ¿Por qué digo las condiciones actuales? Porque antiguamente había muchos brahmacharis en los templos que salían y distribuían libros en la calle, ¿no? Actualmente esa situación ha cambiado, no hay tantos devotos en los templos viviendo, no hay tantos brahmacharis, entonces la distribución de libros tiene que ser eh, parte de la labor comunitaria, ¿no? La comunidad tiene que involucrarse en la distribución de libros, ¿no? Por ejemplo, aquí en Barcelona hay una devota, Govardhan Lila, que ella es una de las principales distribuidoras de libros y ella no vive en el templo, vive bueno, no recuerdo el nombre de la ciudad en el norte. Más ¿En dónde estás aquí? Masnou. Y sale y distribuye. Para muchos eso de salir y distribuir no es algo posible, porque bueno, no es capaz su tendencia, pero hay otras formas de distribuir libros. Hay a través de webs, de internet, de correos, de llevar a las bibliotecas, de llevar, no, por ejemplo, Aravinda nos decía que hay devotos que están distribuyendo los libros en los hoteles para que los tengan en las habitaciones como hay Biblias también, Bhagavad Gitas en India están implementando esto. En fin, hay muchas formas. Tenemos que aprovecharlas todas. Tenemos que aprovechar las técnicas modernas, tenemos que aprovechar las web, tenemos que aprovechar la distribución de libros en la calle, la distribución de libros. Todo tenemos que aprovechar. Y siempre respetar y ayudar al BBT para que siga desarrollando programas y formas de hacer llegar el conocimiento de Prabhupada y de Krishna a las personas. Creo Bueno, que vamos a dejar aquí porque sí, sí, ya sé, es que súper interesante y esta clase se ha convertido ya en todo un tutorial que ya lo vamos a difundir por diferentes lugares la grabación porque ciertamente es una clase de mucho valor y te damos las gracias por el tiempo que te has tomado de prepararlo, que se nota que no es una clase sobre la marcha, que es una clase preparada. Muchas gracias por tu tiempo y gracias seguimos a ustedes. en contacto. Y muchas gracias a todos por venir y ya compartiremos la grabación. Bueno, muchísimas Hare Muchísimas gracias. Krishna, gracias. Haribol. Hare Krishna. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.